Entonces, bueno, hoy nos acompaña a este equipo una compañera, compatriota venezolana, radicada en España, la doctora Elizabeth Alves. Elizabeth posee una formación académica y una experiencia profesional multidisciplinaria y muy interesante. Ella es arquitecta de profesión. Siempre se ha dedicado a la docencia y a la investigación universitaria y a la planificación para el desarrollo territorial en apoyo de la administración pública. Durante los primeros años del gobierno revolucionario venezolano tuvo una vida muy activa en esta área. Ella es doctora en educación, lo cual obtuvo en el año 1998. Es doctora en ciencias políticas y en relaciones internacionales, lo cual obtuvo en España en el año 2018. Se considera a sí misma como una ecologista revolucionaria y ha trabajado en esta área o ha desarrollado su actividad profesional en esta área durante toda su vida. Además de ser internacionalista que define y trabaja por la superación del sistema capitalista en cualquier parte donde se encuentre. En la actualidad está residenciada en España, como ya les mencioné, y está iniciando un postdoctorado en dirección técnico-política de la gestión pública, centrado en las perspectivas críticas de la economía política de la salud. Este postdoctorado lo ofrece el Centro de Estudios para la Salud Colectiva y el Derecho a la Vida de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Este grupo se llama CESACODEVI y es uno de los principales impulsores del pensamiento de la salud colectiva en Venezuela. Ha publicado una importante cantidad de libros, artículos científicos y de difusión. Su interés por la escritura es que pueda servirle a la gente para avanzar en la conciencia y capacidad de lucha transformadora. Su pasión en la vida es la formación política e ideológica de los sectores populares en general. Ha trabajado con colectivos de profesores de todos los niveles educativos. También ha trabajado con campesinos, indígenas, comunidades urbanas, rurales y trabajadores industriales. La profesora y compañera Elizabeth Alves hoy nos acompañará hablando de ecosocialismo y salud colectiva. Quiero dar la bienvenida a nuestra hermana, amiga y compatriota nuestra americana, Elizabeth Alves, a quien dejo en la palabra. Bueno, muy agradecida de esta invitación y de verdad que lo único que se me olvidó decir de mi vida es que la primera asignatura que yo di en la Universidad Central donde me gradué, en Caracas, fue ecología política, ecología urbana y ecología humana. O sea, esas fueron mis materias con que empecé mi vida profesional y por eso digo que ha sido mi pasión, a pesar de que no me he dedicado totalmente. Bueno, yo voy a pedir compartir pantalla porque necesito mostrarle algo. ¿Puedo hacerlo? Sí, Adelante, Donovan te va a dar la autorización, Donovan está administrando. adelante, mi Ok. querida doctora, adelante. Yo no sé si... Ajá. Ok. Vamos a ver si aparece. Ah, ¿lo ven? ¿Lo ven perfectamente? Sí se ve, sí se está viendo ya, Elizabeth. Bueno, Sí, sí se ve bien. bueno, yo tengo el tema de ecología política, pero en particular voy a hablar de ecosocialismo y salud colectiva. Se viene incrementando la violencia física y simbólica que ejercen los sectores dominantes sobre las mayorías sociales. Sabemos que las fuerzas hegemónicas cuentan con la complicidad de los organismos multilaterales. Por eso nos preguntamos a qué responden estos organismos, por qué se viola el derecho internacional tan gravemente como se hace ahora. Recientemente prácticamente no se cumple con nada de lo que son los derechos humanos, etcétera. ¿Quiénes pueden asumir el compromiso de revertir esta situación? Entonces, claro, todas estas preguntas nos llevan a plantearnos cuál es el modelo de una sociedad solidaria orientada al buen vivir de toda la humanidad.
El objetivo que tengo yo hoy es brindar algunas reflexiones críticas y aportes que contribuyen a conformar una idea sobre la crisis ecológica y social actual y los desafíos que implica para los sectores populares, en particular los que tienen peores condiciones de vida. Y lo hacemos desde una perspectiva que permita construir caminos alternativos de superación estructural del sistema responsable de generarla, que para nosotros es el capitalismo colonial, capitalismo imperialista. Tocaremos temas sobre la crisis ecológica, la crisis, el capitalismo colonial reproductor, cómo se afecta a la clase trabajadora, los sectores populares, el sujeto protagonista del cambio radical que planteamos, un cambio desde la raíz, la relación que tiene la vida con la salud colectiva y el ecosocialismo como alternativa y el ecosocialismo como urgencia y perspectiva. La crisis ecológica y social se manifiesta en la violencia que hay contra los territorios y la cultura de los pueblos, como bien se explicó en la ponencia anterior. Eso ha desmejorado las condiciones de vida de amplios sectores populares, destruye las relaciones culturales territoriales de las comunidades que lo habitan, incrementa la explotación, el despojo colonial capitalista, la exclusión social, la destrucción de la sabiduría popular de los distintos ámbitos de la vida en sociedad. Ese deterioro ecológico que lo vemos catastrófico, que afecta a la vida en general del planeta, se ha convertido en una amenaza terrorífica de un futuro inmediato o de un presente causado por el actual orden mundial caótico. Un orden que es un desorden, porque no es un orden ordenado, sino caótico. Esa crisis ecológica y la crisis social están íntimamente relacionadas y son manifestaciones de las mismas fuerzas estructurales. Esas fuerzas estructurales son las que vamos a tratar de entender. Evidentemente, el sistema capitalista es de propiedad y de relaciones comerciales perversas, porque siempre se está buscando el máximo beneficio, y entonces, ¿para qué? Para hacer la expansión constante de rentabilidad y una acumulación de capital permanente. Es lo que se llama el crecimiento continuo, imparable que tiene el capitalismo. Eso es lo que crea la crisis ecológica. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa crisis ecológica? Por contaminación y desestabilización ambiental, fragmentación de hábitats de distintos organismos vivos, despilfarro y agotamiento de recursos naturales, reducción de la utilidad de la naturaleza. Eso, cada una de esas, hay explicaciones, pero que yo estoy segura que ustedes más o menos comprenden bien con el nivel que tienen. Y esas mismas condiciones que hacemos son las que hacen que haya una crisis social mundial. ¿Cómo se manifiesta esa crisis social mundial? Primero, golpea la autodeterminación. No es posible tomar decisiones de manera autónoma y se está elevando la intensidad de la destrucción de las comunidades. Hay una amenaza sin sentido de la vida, reduciendo a la humanidad a un reservorio de fuerza de trabajo. Lo único que le interesa al capital es la fuerza de trabajo. Esas dos cosas determinan algo que decía Marx con mucha claridad. El capitalismo destruye sus dos fuentes de riqueza, la fuerza de trabajo y la naturaleza. Incrementa aceleradamente la desigualdad e injusticia social y desconoce la cultura propia e impone una cultura global controlando a las poblaciones. El capitalismo colonial genera y reproduce la crisis. ¿Por qué decimos eso? Porque la lucha hegemónica por el poder mundial acelera la crisis sistémica. Y entendemos que es una crisis de todo el sistema, con una tendencia a la concentración de capitales sin precedentes en la historia. Hay una tendencia a la monopolización cada vez, la concentración de capitales menos mano, mercantilización acelerada de los territorios y la vida, como se decía anteriormente, todo se vende, todo se compra la vida, se compra el agua y dentro de poco compraremos el aire. Está destruyendo la naturaleza e incrementando la injusticia y exclusión social a niveles impresionantes.
La crisis mundial de los distintos hábitats que hay remite una crisis de conocimiento y de la racionalidad instrumental propia de la civilización occidental. Uno dirá, es que la civilización oriental no la tiene. Lo que pasa es que el capitalismo tal cual como se concibió, se impuso a nivel internacional. Ha economizado la naturaleza, la vida cotidiana y las relaciones entre los procesos materiales y simbólicos. Y esto es muy importante, porque no solamente se venden bienes materiales, sino bienes espirituales, bienes simbólicos, y se ha convertido todo en una mercancía. El capitalismo no puede regularse a sí mismo, ni superar la crisis que ha desatado, porque eso significa poner límites a la acumulación que va contra la lógica imperial. Realmente el crecimiento sigue continuo y la lucha por el crecimiento continuo la tenemos desde los años 70, cuando se decía que había que tener un decrecimiento, porque si no, el planeta no iba a aguantar. Por eso ve necesario que se incremente la alienación y siembra la semilla del terrorismo y del supuesto antiterrorismo. No es más que una variante del fascismo según nuestra posición, porque se dice, se señala poblaciones como terroristas para justificar su ataque. Y se ha descubierto que más son las destrucciones de los ambientes de las zonas civiles que no tienen nada que ver con las guerras, que la destrucción de los puntos que llamaron militares. Resulta que en las guerras se ha creado una idea falsa de que se destruyen solamente a los combatientes y realmente los civiles son los que más mueren. Tratan de imponer el llamado capitalismo verde y se hacen ofertas tecnológicas de superación a tiempo de las emisiones de CO2. Pero esto lo vamos a tener que analizar porque esto es totalmente falso. No hay tales reducciones de CO2 y no estamos a tiempo. Es importante considerar la situación crítica que tenemos en este momento. ¿Cómo se ve afectada la clase trabajadora y los sectores populares? Tres cosas estamos señalando aquí fundamentales. Primero, agotamiento de combustible fósil, de difícil gestión por intereses en juego. Quiere decir que tendrán petróleo o tendrán gasolina quienes puedan pagar. Insuficiente disponibilidad de materiales para la transición energética. Dicen que se tienen, pero vamos a ver unas cifras alarmantes dentro de un rato que se las voy a mostrar. Limitaciones para la producción y almacenamiento energético de alta afectación de los ecosistemas. Es una situación que también vamos a poner una cifra para que vean lo grave que es. ¿Cuáles son las consecuencias? Incremento de las guerras, acentuación de las diferencias de acceso al petróleo, incremento de la desigualdad y el derecho público a la energía, deterioro de los hábitats, incluidos los centros de trabajo, que son los que más se afectan directamente, y ahí se contaminan todos los que estén en esos centros de trabajo, donde realmente son centros de contaminación increíbles. Mientras más se ha incrementado el desarrollo tecnocientífico, más destrucción de territorios hay, más pobreza hay y más deterioro de la salud y las condiciones de vida de las grandes mayorías sociales. Porque, claro, todo el desarrollo es para aumentar la productividad, no para mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces, el control mundial de la producción de los mercados termina siendo un despojo y una superexplotación de las zonas con rica biodiversidad y recursos energéticos. ¿Dónde están esas zonas de recursos energéticos? La mayoría están en algunas zonas de América Latina, de África, y en el mar y en otras zonas que vamos a ver que se están afectando impresionantemente. Y también de Asia. Despojo, por eso se hace tanto despojo de los recursos, saberes y capacidades de la gente. Y hay una mercantilización y privatización de la vida y de la salud pública a nivel mundial impresionante.
¿Por qué hablamos de la relación que todo lo que hablamos, que hemos venido hablando con la salud? Porque la salud tiene varios elementos que la conforman. Depende de la alimentación, cómo se producen los alimentos, quién domina esa situación, la diversidad histórica y cultural, una negación permanente de las diferencias culturales que hay para producir alimentaciones y bienes propios, condiciones y estilos de vida totalmente diferentes que se tratan de cambiar, se tratan de imponer nuevos patrones de consumo y de producción y funcionamiento, calidad y cobertura de los sistemas de salud. De eso depende. ¿Y de quién depende la salud pública? De los estados. Y hay que ver cuáles han sido las políticas de los estados. El poder de las transnacionales en la producción, distribución y comercialización mundial es innegable. Se destaca el papel del complejo industrial médico-farmacéutico global asociado al complejo industrial alimentario en la producción y distribución de la gran mayoría de fármacos y de alimentos que no necesariamente ni curan ni alimentan, sino que pueden incluso ser venenos que se crean para crear antídotos contra esas formas de alimentación que van restándole la vida a la gente. Porque se venden cosas que hacen daño y después se venden cosas que supuestamente corrigen, pero se hacen dependientes de muchos fármacos el resto de su vida. Hay una evidente violación continuada de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. Y eso incrementa la precariedad de la salud y de la pobreza en general, la disminución de la calidad de vida, por la destrucción de esos hábitats y por la contaminación del ambiente. O sea, no solamente se destruye, sino se contamina. Y ya vemos cómo se está contaminando de forma impresionante en este momento. La territorialización y desplazamiento forzados, que yo estoy de acuerdo con lo que decía el que me antecedió, que ya no se puede hablar ni siquiera de desplazamiento, sino de éxodo, de zonas, de grupos y comunidades enteras que ya no pueden vivir porque sus condiciones de contaminación son tan grandes que se están muriendo prácticamente. El desconocimiento cultural de sus formas de organización de la vida comunal e imposición de modelos de modernidad contrario a las cosmovisiones. ¿Cuántos pueblos han tenido formas de alimentación muchísimo en mejor calidad y que se las han destruido y lo han desplazado? El reto es reducir el consumo y la producción sin afectar a la población. Y ninguna de estas dos metas parece que el capitalismo lo tiene, porque cada vez que trata de, primero no va a reducir el consumo y la producción, y menos preocuparle de afectar a la población, porque tiene un exceso de población y le importa si se siguen muriendo tanta gente pobre, que parece que sobran para mucha gente. El primer sector a actuar es el transporte. La carretera tiene el 76% y el aéreo 19%. Ahí está la distribución internacional nacional. Pero eso significa un cambio cultural del modelo de movilidad. Por ejemplo, que la producción cercana sea la que se priorice para que los caminos de recorrido sean menores y que además se trasvase al ferrocarril, que es el transporte más económico. No, pero se sigue pensando en soluciones de camiones, por ejemplo, con electricidad, que vamos a ver lo que significa un camión, las baterías que va a generar un camión para poder trasladar alimentos desde una costa este a costa oeste de Estados Unidos, por ejemplo. Segundo sector actual sería, bueno, en el primero había que hablar del turismo, ¿no? El turismo se tiende a hacer por aviones y eso, pero ustedes van a ver que el problema de la contaminación aérea no es tanto como la de las carreteras, y en particular en algunos países que no tienen como medio de transporte fundamental el ferrocarril.
como en el caso de Estados Unidos. Y el segundo sector a actuar es el residencial. El 43% es de la energía eléctrica, 21% de gases, 16% de productos derivados del petróleo, 19% son renovables y el 1% residuos. Pero el principal uso es la climatización. O sea, que en invierno se necesita calefacción y en verano se necesita aire acondicionado para soportar las altas temperaturas. Por ejemplo, en el Oriente Medio es imposible vivir o trabajar con 50 grados, 45, 49, hasta más de 50 grados ha tenido la temperatura en esa zona. Implica entonces la rehabilitación energética de los edificios, de las instalaciones, pero esa rehabilitación energética que requiere una alta inversión pública para garantizar equidad y justicia social, porque de lo contrario no todo el mundo va a tener acceso a una rehabilitación energética, o sea, una forma de ser más eficiente en el uso de la tecnología. Por ejemplo, en el caso de España, todavía aquí el 70% de la electricidad se genera por energía fósil. 70%, y el otro de las otras formas energéticas. Entonces, tenemos muchas cosas por hacer para mejorar la llamada rehabilitación energética. ¿Quiénes pueden hacer esto? Las organizaciones populares conformadas por los sectores más explotados, o sea, la lucha, ¿quién la puede hacer? Los oprimidos, excluidos, los que podrán asumir el proceso de liberación para la construcción de otra sociedad con justicia e igualdad social crecientes. Los que sufren las consecuencias directas del modelo de desarrollo de la economía de mercado que impulsa el crecimiento imparable de la productividad capitalista, que prácticamente es parte de su lógica funcional. Hablamos de dos sectores. Por un lado, comunidades indígenas, campesinas, de pescadores artesanales, destruidas e invisibilizadas sistemáticamente. Y también hablamos de sectores urbanos y semiurbanos cada vez más superexplotados, excluidos, discriminados socialmente. Es importante señalar aquí que la mayoría de las poblaciones en Latinoamérica son urbanas. Eso lo que quiere decir es que este sector es sumamente importante en el caso de América Latina. Bueno, y en muchas partes del mundo, pero la ruralidad existe en algunos países de América Latina mayor que pero en general nosotros tenemos un problema de concentración urbana y grandes territorios despoblados que se están destruyendo. Lo importante es que aquel dogmatismo que había con los sector obrerista, industrialista, ya pasó en otro nivel. Hay muchos más sectores que están luchando porque también han cambiado las relaciones de poder. El poder sobre la tierra, el poder sobre los territorios y el poder sobre el conocimiento que hace que cambien las relaciones en este sentido. El tradicional obrero industrial, que era la prioridad, en este momento lo encontramos en muchos sectores. Y cada sector sufre la explotación, aunque no la vea, aunque no sepa quién es el responsable. Por eso se requiere cierto nivel de conciencia y compromiso con voluntad colectiva de querer hacer para que se pueda autotransformar, para transformar su realidad. Y esto implica que se requiere mucho esfuerzo, pero somos optimistas de que puede lograrse, ¿no? El ecosocialismo lo vemos como una alternativa, porque el ecosocialismo es el socialismo del siglo XXI. No es que no se tome en cuenta toda la historia del socialismo anterior, sino que en este momento enfrentamos una crisis ecológica orgánica y estamos viviendo una globalización del problema ecológico. No existía hace 40 años o más,
pero los efectos eran mucho menores. En este momento estamos frente a una crisis ecológica mundial donde todo lo que se hace en una zona afecta a otra, cosa que aprovecha supuestamente el capitalismo verde, pero no lo logra. El objetivo emancipatorio se mantiene en las clases subalternas para superar el capitalismo colonial. Entonces, no es que el ecosocialismo sea la única alternativa, pero es la alternativa que plantea la superación del capitalismo colonial y hace una propuesta concreta de lo que hay que hacer, que es construir el socialismo. Pero el socialismo que niegue las metas reformistas, que niegue el burocratismo de Estado y que también niegue la estructura productivista y de cómo lograrla, que muchos estados llamados progresistas se meten en este camino y después no saben cómo salir de él. Entonces realmente estamos hablando de que aunque se tenga que mantener un sistema de producción, sea cada vez más autónomo. Entonces, ¿qué es lo que propugnamos desde las posiciones ecosocialistas? Una asociación libre de productores para la creación de espacios comunitarios de cultivo y producción autónoma y solidaria para la salud integral colectiva, con base en la cosmovisión y la cultura propia. Quiere decir que van a haber muchísimas alternativas y que vamos a buscar los elementos comunes de las comunidades que hagan posible trabajar con autonomía, superar toda forma de dominación y exclusión social, en especial de género y raza, que son las más duras, y la recuperación de la memoria histórica de lucha, que es lo que el capitalismo siempre nos trata de negar. ¿Cómo nos las niega? Inventando cuentos y cambiando la historia y echando un cuento y haciendo ver que lo que construyen diferente al capitalismo son los enemigos, son los que no sirven, son los responsables del caos que hay. La democratización y la desmercantilización es otra. ¿De qué? De la socioproducción colectiva de bienes alimenticios y medicinales de carácter preventivo, que garanticen una nueva cultura de la salud integral, de relación metabólica con la naturaleza y de convivencia. Esto es muy importante porque existen muchas experiencias importantes y no se desarrollan por una cantidad de factores que debemos tratar de ver cómo se van superando en la medida en que vamos transformando, que toda la sociedad está en una cultura capitalista y aunque sea un poco más progresistas que otros, realmente estamos atrapados en varias limitaciones que nos produce el sistema. También hay que hacer una extinción de toda forma de dependencia política y económica que implican los combustibles fósiles, reducción drástica del extractivismo, de la agricultura industrial y del imperialismo petrolero. Cada una de esas pudiéramos analizarla por separado. Hay que hacer una reducción del extractivismo. De eso viven muchos países, no podrían eliminarlo por completo, pero tendría que haber una tendencia clara a la eliminación y a la reinversión en otras formas de producción que no sean extractivistas. La agricultura industrial, también de eso viven muchos, pero eso es lo que está destrozando el planeta. Y del imperialismo del petróleo, que todo está basado en ese imperialismo que a lo mejor no venden petróleo, pero venden otras cosas que financia el petróleo. Irrupción del desarrollo como concepto estructurante de la geopolítica de poder y del conocimiento llevado al desarrollo humano integral. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos analizar ninguna cosa que pase en un país si no lo hacemos desde el punto de la geopolítica internacional y nacional. Hay gente que se queda buscando respuestas nacionales y no las encuentra. Y hay gente que solamente ve lo internacional y tampoco encuentra las respuestas nacionales. Realmente he visto algunas soluciones nacionales que como que no se dan cuenta que existe un planeta globalizado y que todo lo que hagamos en cualquier parte del mundo está internacionalizado. Conciencia geopolítica y capacidad de planificación emancipadora capaz de articular las luchas a nivel mundial para avanzar en un camino civilizatorio, contar con un programa mínimo y máximo.
¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que tener una capacidad de tener una propuesta de futuro y de estrategia y ir trabajando como se decía, ok, en etapa de transición, pero aceleradamente, no dejar las cosas, tiene que ser ya. Construir las alternativas desde abajo, desde adentro, sobre nuevas bases en todos los ámbitos de la vida social individual, en lo interno y lo externo, como lo dice Rauber. Y como lo dice bien Lowy, que es uno de mis autores preferidos en este análisis del ecosocialismo, el ecosocialismo es un proyecto de futuro y una estrategia para el combate, aquí y ahora. No podemos esperar. Hay que comenzar desde ya, con cualquier lucha. El ecosocialismo para mí es una urgencia, pero también es una perspectiva, ¿no? Para mí y para todos los que creemos en esto. Hay que construir una nueva hegemonía, una formación y recuperación de la subjetividad política social liberadora. Pero también hay que construir una cultura orientada al cambio civilizatorio. Sí, estamos de acuerdo que lo que hay que hacer es un cambio civilizatorio, y los cambios civilizatorios son muy difíciles porque vamos a tener siempre la oposición del imperialismo que no los va a impedir. Entonces, hay que hacer la formación, pero también hay que tener un control directo y autónomo sobre la producción y distribución de bienes materiales y materiales. Y me pregunto, ¿por qué no empezaron que sea por algo y comenzar a tener más controles directos y autónomos sobre la producción y distribución de bienes materiales y inmateriales? Eso irá acumulando esfuerzo. Y estas propuestas son antiimperialistas. Tanto la formación y recuperación de la subjetividad política como el control directo y autónomo de la producción y distribución. Lo que propugnamos es el trabajo cooperativo, con articulación y distribución territorial, con creciente justicia y equidad social. Aquí vamos a señalar, esto es muy, muy importante, las falsas pistas sobre el clima, que la mayoría de estas están sacadas de un trabajo de Lowe. Tenemos que salvar el planeta, eso es una verdad. Pero lo que está amenazado no es el planeta, son las múltiples formas de vida que hay en el planeta. El planeta podrá seguir subsistiendo, pero nosotros, entre las razas, entre las especies que van a desaparecer, está la especie humana. Y quizás quede alguna, pero pasarán millones de años para que vuelva a haber vida en el planeta, o no podrá haber más nunca vida en el planeta. La vida que conocemos nosotros. Actuemos para salvar el planeta con acciones individuales y gestos que no cuestionan al modo de producción y consumo. Esta frase se va haciendo así como hueca y la gente no ve el peligro, ¿no? No ve que lo que se está es destruyendo, porque si salvamos el planeta como que está ahí. Pero si dijéramos salvemos la vida en el planeta, si la gente viera que lo que está en riesgo es la vida y no el planeta, que le es extraño, sería un poco más cercano. El oso polar está en peligro. Claro que el oso polar está en peligro, pero la gente no sabe por qué está en peligro el oso polar. Y amenaza general de la elevación del nivel del mar, donde desaparecerán ciudades enteras y territorios. Yo le voy a mencionar que con el nivel del mar que está subiendo, que está amenazado el oso polar, van a desaparecer con unos pocos metros ciudades como Venecia, Ámsterdam, Londres, Nueva York, Río de Janeiro, y pare de contar. Entonces, ¿cómo estamos hablando? ¿Y sabe lo que significa que territorios enteros queden debajo del mar? Es la desaparición de miles y millones de especies y miles y millones de ciudades que van a tener que desalojarse, etc. Entonces, el problema es un poquito más grande. Es una media verdad. Los países del sur global están sufriendo un calentamiento peligroso. Sé que es verdad, pero los países del sur global son los que menos han contribuido a las emisiones de CO2. Pero en el norte, las olas de calor que han matado a miles de personas,
los incendios de Australia y Estados Unidos recientes que han sido catastróficos. Entonces, ¿qué pasa en el norte? ¿No están en peligro? Pues que no les conviene decirle a la gente del norte que está en peligro porque somos los culpables, los del sur global. Ah, estas están en rojo. ¿Por qué? Porque estas son falsas totalmente. Alrededor del 2100 es posible que la temperatura suba 3,5 grados. Es un cálculo impreciso. Existen muchos imprevistos como los incendios forestales a gran escala que acabamos de mencionar, porque sabe que cada incendio forestal genera CO2 y cada vez que hay más CO2 en el planeta hay más incendios forestales, lo cual se convierte en un bucle. Y entonces resulta que decir 2100 es una exageración. Ya decir 2050 es grotesco. Y entonces, si podemos planificar ni siquiera 30 años, es demasiado tiempo. Hay que comenzar ya a disminuir la producción y disminuir el consumo, disminuir el modelo y la neutralidad del carbono y todas esas cosas son mentiras, porque resulta que supuestamente se siembra árboles en un lado para compensar la contaminación que hacen del otro y eso ha sido totalmente falso. Dicen que hay una que los bancos financian y las petroleras financian las energías renovables. Entonces encontramos que si financian las energías renovables, pero están activando el carbón, o son las empresas petroleras que están generando otras energías, y cuando va a haber la inversión que se está haciendo en energías renovables es mínima. Las energías renovables demandan recursos que están disponibles. Pero esta es una de las cosas que más angustia me genera a mí. Corren peligro de agotamiento si se que dice científicos nombrados, importantes centros de estudio que dicen que hay que parar ya el incremento de la demanda. Imagínense solamente, para ponerle un ejemplo de los más dramáticos, que se necesitan 18.927 metros cúbicos de agua por cada tonelada de litio, que es para generar las pilas de los carros eléctricos. Cada tonelada necesita eso. Ustedes saben lo que significa la demanda de agua que se requiere para sacar el litio. Ustedes sabían que uno de los sitios donde hay casi la mayor parte de las reservas de cobalto en el mundo, en el fondo del océano, y entonces ya se está explorando 1,7 millas cuadradas en el Pacífico por Estados Unidos para poder explorar y sacar ahí cerca de Hawái. Y la ONU acaba de autorizar la exploración de una área importantísima para eso. Ustedes se imaginan lo que es aspirar el fondo del mar, sacar el cobalto, volver a meter eso, yo no sé cuántos millones de especies desaparecerán. Las tecnologías de captura y secuestro del CO2 evitarán la catástrofe climática. Eso es totalmente falso. Esas técnicas milagrosas aún no existen operativamente. El coche eléctrico reducirá sustancialmente el efecto invernadero. Si es verdad que el coche eléctrico produce menos CO2, pero para cargar los carros eléctricos en este momento se necesita energía que en su mayoría es profundamente contaminante. Bien porque se generen grandes extensiones para la energía eléctrica que desaparece en pueblos, etcétera, y todo para llenar grandes embalses, o bien porque simplemente en este momento la mayoría de la producción de electricidad en el mundo se hace con energía fósil. El cambio climático es inevitable, solo podemos adaptarnos. No existe capacidad de adaptación de muchas especies, incluida la humana. Recientemente, en el verano pasado, murieron millones de
de peces en el Mediterráneo por las altas temperaturas. No soportó, llegó a las temperaturas a 35 grados en el agua y se murieron los peces. Entonces imagínense ustedes vivir en 50 y pico grados. Los saudíes no saben qué hacer porque no logran en estos veranos bajar las temperaturas, que por lo general hay muchos incendios. Se espera una escasez energética con disrupciones de los suministros, o sea, interrupciones súbitas y escalada de precios estratosférica. Mire, en Estados Unidos se han dado unas interrupciones de luz, de electricidad por horas en el estado de California. Y antes decían que era que los países latinoamericanos no teníamos suficiente mantenimiento, ¿no? No aguantan. Existen muchas, aquí en España hay muchísimos problemas con la escasez. Ahora el agua se puso a niveles estratosféricos de precio. El agua y la electricidad. En toda Europa hay manifestaciones. En París, en Francia, se convocó a una huelga general por la subida de los precios del agua y de la electricidad. Y la gente le puede echar la culpa a la guerra, pero resulta que no han buscado suficientes alternativas para mantener los precios. Si se quiere un escenario 100% renovable, es imperativo reducir el consumo y de forma drástica ya. La sombra, entonces, no es el terror, el colapso ambiental ni la recesión global, sino el fatalismo internalizado de que no existe otra alternativa al orden mundial capitalista. O sea, ellos no aceptan más nada. Todo será por la vía de lo que ellos creen. Pero ¿cuáles son los peligros de extinción? Por guerra nuclear, por catástrofe climática, por colapso social. Yo creo que los tres. La guerra nuclear acabaría como la mitad del planeta de un solo en minutos. La catástrofe climática sigue existiendo y sigue creciendo. El colapso social evidentemente existe. Entonces se plantea, renovando lo que dijo Rosa de Luxemburgo, ecosocialismo o barbarie, para dar paso a otra civilización. La perspectiva que nos planteamos entonces, ¿cuál es? Desarrollar un internacionalismo robusto para atender adecuada e inmediatamente esta amenaza destructiva. Globalizar las luchas antiimperialistas, feministas, antipatriarcal, pueblos originarios, cambio climático, trabajadoras y trabajadores, campesinos por la tierra, lucha por la soberanía de los pueblos. Y las luchas identitarias deben integrarse, porque cada gente no puede luchar por su cuenta, porque yo estoy de acuerdo que la lucha también es de clase, y las luchas a veces se tienden a parcelar, y eso nos debilita. Ir conformando una organización entre todos los pueblos del mundo que articula alianzas programáticas contra el imperialismo de Estados Unidos y Europa. 4. Construir nuevas formas orgánicas, socioproductivas y políticas culturales que se orienten a la superación del capitalismo con objetivos de lucha comunes y solidaridades concretas. Pueden ser entre dos pueblos, entre dos comunidades, entre dos países, entre dos naciones, entre continentes, etc. Jeremy Corbyn dijo en estos días algo que nos llamó la atención, bueno, hace unos meses. Este es un momento peligroso y arriesgado. Contemplar el horror y prepararse para más conflictos en el futuro no garantizará que se aborde la crisis climática, la crisis de la pobreza o el suministro de alimentos. De todas y todos nosotros depende construir y apoyar movimientos que puedan trazar otro rumbo hacia la paz, la seguridad y la justicia para todos y todas. Las conclusiones generales que sacamos son dos. El uso racional de los recursos de la naturaleza depende de múltiples factores que deberán ser analizados para no caer en falsas ilusiones, pero menos aún en la desesperanza
que nos imprime el sistema capitalista para mantener su hegemonía. Esto hay que tener conciencia. Esa desesperanza nos las imprime. Entonces, aunque sea difícil, hay que luchar. Esta urgencia inaplazable de construir alternativas que nos orienten hacia un mundo distinto nos coloca en el compromiso vital, impostergable, de crear teoría y práctica transformadora sobre situaciones concretas de la vida en sociedad. Cuando digo situaciones concretas, es que no vamos a inventar, cada quien tiene su realidad, hay diferencias grandísimas, enormes entre una nación y otra, entre una comunidad y otra, y hay que ver qué podemos ir haciendo cada uno. ¿Tenemos la posibilidad de ganar esta batalla antes de que sea demasiado tarde? Pregunta Michelle Lowy. El futuro sigue abierto y se responde con esta frase para finalizar: el que lucha puede perder, el que no lucha ha perdido ya. Bertolt Brecht. Bueno, con esto termino y espero que me hagan preguntas o me digan si están en desacuerdo con alguien. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, por tu excelente disertación. Nos has ubicado desde una mirada crítica a un conjunto de retos que son necesarios, entre otros, por supuesto, para modificar ese modelo de sociedad, esos modelos, esos modos de vida y esos estilos de vida que nosotros hemos ido aprendiendo y desarrollando con este modelo de desarrollo económico y social que es el capitalismo, ¿no? Cuando digo modo de sociedad, modos de vida y estilos de vida, hago referencia explícitamente a cómo se mide desde la salud colectiva todas aquellas situaciones y circunstancias que impactan en la salud, en el proceso salud-enfermedad de las personas, pero que también impactan en la vida de aquellos seres no humanos, árboles, plantas, los animales, en la vida misma de nuestro planeta, ¿sí? Un elemento central es que no solamente cierta fauna se convierte en un símbolo que nos describe cómo se está irrumpiendo en las condiciones de vida de nuestro planeta de manera global, sino que también de manera localizada y territorial se impacta en la vida. Preguntémonos cuál es el impacto del extractivismo minero en nuestro sur global y cómo eso está desapareciendo especies animales y vegetales endémicas, ¿sí? Que son un símbolo también de nuestra flora y fauna nuestra americana, por ejemplo acá en Venezuela, en la faja petrolífera del Orinoco, en la zona de la triple frontera entre Chile, Argentina y Bolivia, donde se está explotando el litio, como tú decías. En el Congo africano, donde se explota el cobalto, en donde los autos eléctricos necesitan kilos y kilos de cobalto para poder andar y movilizarse, ¿sí? Entonces, es toda una preocupación central la que nos ofrece acá, pero también se proponen cosas según lo que tú has planteado. Planteas la Asociación Libre de Productores Agrícolas para la generación de una alimentación más sustentable, la superación de formas de exclusión que generan desigualdades sociales producto de actividades de producción minera y mercantil que afectan la vida humana y la del planeta. También plantea la oportunidad de una conciencia geopolítica y este postdoctorado apunta hacia eso, ¿no? Hacia una conciencia geopolítica en materia de salud colectiva, de ecología política, de ecología humana a nivel regional en nuestro sur global. Como decía el profesor Oscar, hay sures en el norte global y hay nortes en el sur global, pero tenemos que tener conciencia de eso y es un despertar de conciencia al cual tú nos has invitado. También nos has hecho pensar en la cantidad de recursos que son vitales, ¿sí?, para la existencia en el planeta, que son utilizados para generar energía renovable que se dice no contaminante. Entonces utilizamos gran cantidad de recursos contaminantes para generar una energía no contaminante. También cuestiones que seguimos inmersos en una visión antropocéntrica de la vida.
y dejamos a un lado, invisibilizamos y no le damos voz a esos otros seres vivos no humanos que también son muy afectados por esta actividad que propone o que impulsa el modelo de desarrollo capitalista. Bien, yo no sé si alguien quiere dar una opinión, quien quiere hacerle una pregunta tanto al profesor Oscar como a la profesora Elizabeth. Voy a abrir brevemente ese derecho de palabra porque considero ya, no sé qué opina Donovan, que estamos en las horas de cierre de estos momentos, de esta jornada maravillosa que nos ha demostrado que la salud colectiva está impregnada multidisciplinarmente. Entonces, bueno, yo dejo en la palabra aquí a los compañeros y para el cierre me voy a permitir devolverle a Donovan cuando lo considere el cierre de esta maravillosa jornada del día de hoy. También quiero anunciar y aprovechar que en la plataforma de educación a distancia nuestra ya está publicada toda la dinámica que hemos de desarrollar tanto el día de hoy como en las próximas fechas donde vamos a tener un encuentro virtual de discusión. También está colgada una actividad que es un ensayo que debemos realizar desde una lectura relacionada con el extractivismo minero en nuestra América, ¿sí? Y de qué representa para nosotros la presencia geopolítica de nuevos actores en la región. Entonces, bueno, les dejo ese anuncio dominical, como bien lo anunció, como lo dijo Donovan, y lo dejo en el derecho de palabra. Muchas gracias. Gracias a todos los invitados por el día de hoy.